Ahora vamos a ver unos ejemplos para aplicar el teorema de Pitágoras. Supongamos que yo tengo, halla la hipotenusa de un triángulo rectángulo, sabiendo que los catetos miden 6 centímetros y 8 centímetros. Recuerden que para que uno pueda aplicar el teorema de Pitágoras, tiene que haber un triángulo rectángulo. Si no, no se puede aplicar. Bueno, dibujé un triángulo rectángulo. Consideré que la base era de 8 centímetros y la altura de 6 centímetros, porque eran los catetos. Podría haberlo puesto al revés, este de 8 y este de 6. Es indistinto. No aclara si es la base o la altura. Y lo que tenemos de incógnita es nuestra hipotenusa. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Puse cateto 1 al cuadrado y cateto 2 al cuadrado. Les dije, es indistinto cuál es cuál. Reemplazo, entonces pongo h al cuadrado es igual a 6 centímetros todo al cuadrado más 8 centímetros todo al cuadrado. Entonces nos queda que 6 centímetros al cuadrado tengo que hacer 6 centímetros por 6 centímetros. Es el área o la superficie de esos cuadrados que vieron en el video anterior. O sea que 6 centímetros al cuadrado nos queda 36 centímetros cuadrados. Y 8 centímetros al cuadrado nos quedó 64 centímetros cuadrados. Lo sumo y me quedan 100 centímetros cuadrados. Y el cuadrado que tiene la hipotenusa pasa para el otro lado como raíz cuadrada. Entonces saco la raíz cuadrada de 100, que es 10, y la del centímetro cuadrado, que es centímetro, porque la raíz con el cuadrado se simplifica, pero saco la raíz de ambos. Saco la raíz de 100 por un lado y la del centímetro cuadrado por el otro. Por lo tanto, nos dio 10 centímetros cuadrados, que era lo que me pedía el problema. Ahora, el problema, en vez de pedirme la hipotenusa, me puede pedir un cateto. Dice, halla el cateto de un triángulo rectángulo, sabiendo que la hipotenusa mide 6 centímetros y el otro cateto mide 3 centímetros. Entonces, hago un dibujito donde marqué que este era el 3, este es el cateto que quiero averiguar, y que la hipotenusa mide 6 centímetros. Entonces aplico nuevamente el teorema de Pitágoras. Siempre el teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 6 centímetros, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces reemplacé y me quedó que 6 centímetros al cuadrado son 36 centímetros cuadrados y 3 centímetros al cuadrado me dio 9 centímetros cuadrados. Y el cateto C, que es mi incógnita. Lo llamé C, lo pueden llamar X, con la letra que ustedes quieran. Entonces, este 9 centímetros al cuadrado que está sumando, aunque no esté escrito, saben que hay un más acá adelante, va a pasar para el otro lado restando. Entonces me quedo 36 centímetros cuadrados menos 9 centímetros cuadrados, nos da 27 centímetros cuadrados. Y el cuadrado del mi cateto pasa como raíz. Y después me dio que el cateto es aproximadamente 5,2. Lo redondeé. En el próximo ejemplo le voy a explicar cómo vamos a redondear. Ahora supongamos que yo tengo otro ejemplo. Dice, halla el perímetro de un cuadrado cuya diagonal mide 8 centímetros. Acá no, fíjense que no hablo de triángulo rectángulo, hablé de un cuadrado. La característica del cuadrado, ustedes lo saben del primario, es que es un cuadrilátero que tiene sus 4 lados iguales y sus 4 ángulos también iguales, o sea que miden 90 grados. Bien, yo cuando trazo la diagonal, una de las diagonales, que es indistinta que haya trazado esta o la otra, me queda el cuadrado dividido en dos triángulos rectángulos iguales.
Entonces voy a sacar uno de esos triángulos rectángulos. Saco este triángulo afuera y me queda un triángulo rectángulo, donde el 8, que era mi diagonal, es la hipotenusa, y los lados, que son iguales en este caso, son los catetos. Entonces aplicó el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, como dijimos, los catetos son iguales. Entonces, x cuadrado más x cuadrado. Pero x cuadrado más x cuadrado, ustedes tengan en cuenta que acá hay un 1 y acá hay un 1. Por lo tanto, 1 más 1 nos da 2. Acuérdense que acá hay un 1 y acá hay un 1. Entonces, 1 más 1, 2x cuadrado. Ahora, tengo que despejar la x. Entonces, primero pasa este 2 que está multiplicando la x cuadrada, va a pasar para el otro lado dividiendo. 64 centímetros cuadrados dividido 2. Que eso me da 32 centímetros cuadrados. 32 centímetros cuadrados. Y el cuadrado que teníamos acá pasa como raíz. Y esto me da aproximadamente 5,7. Les cuento lo que le iba a comentar. En realidad la raíz cuadrada de 32 me dio todo este número, 5,656, bueno, todo, y sigue. La calculadora me dio estas cifras, pero como son números irracionales, tienen infinitas cifras decimales que no son periódicas. Entonces yo lo puedo redondear a mi número con una cifra decimal, con 2, con 3, con 4, depende de lo que yo quiera. Cuantas más cifras decimales tenga, más preciso es el resultado, y más cuando no es exacto. Entonces, supongamos, si yo quiero como este que le puse una sola cifra decimal, tengo que mirar el número que le sigue, o sea, yo quiero una cifra, redondearlo a una cifra. Entonces yo tengo que mirar el siguiente número. Si ese siguiente número es 5 o más grande que 5, este número le sumo 1. Y si este hubiese sido 4, 3, 2, 1, 0, me queda igual. Por eso me quedó 5,7, porque como este era 5, le sumé 1 a este y me quedó 5,7. Supongamos que yo quiero con 2 cifras decimales. Entonces, si yo quiero con 2 cifras decimales, tengo que mirar este tercer número, que también es mayor que 5. Por lo tanto, le tengo que sumar 1 a este. Por lo tanto, me quedaría 5,66 redondeado. Supongamos que yo quiero que tenga 3 cifras decimales mi número, mi resultado. Entonces miro el cuarto número. De vuelta, este cuarto número es mayor que 5. Entonces al 6 le tengo que sumar 1. Por lo tanto, me quedaría redondeado como 5,657. Pero para que no nos compliquemos tanto, lo vamos a redondear con una sola cifra. Entonces miro el segundo, como les vuelvo a repetir, y este segundo, como es 5, le agrego 1 al 6. Bien, entonces me había quedado que la x me dio 5,7, o sea que 5,7, 5,7, 5,7, 5,7, porque el cuadrado, los cuatro lados son iguales, y como me pide el perímetro, lo que hago es 4 por 5,7, que me dio aproximadamente 22,8. Es aproximado porque mi resultado fue aproximado. Ahora vamos a ver un cuarto ejemplo. Dice, halla el perímetro de un triángulo isósceles, sabiendo que la base mide 8 centímetros y la altura correspondiente 6 centímetros. Acá hablo de un triángulo isósceles, no dice que es rectángulo. Entonces dibujé un triángulo isósceles. Acuérdense que la característica del triángulo isósceles es que tiene dos lados iguales y también tenía dos ángulos iguales. Pero en este caso a mí los ángulos no me interesan. Entonces, yo sé que la base mide 8 y los lados, estos son los que yo tengo que averiguar. Pero me habla de la altura correspondiente a la base. Entonces, cuando yo trazo la altura, que es de 6 centímetros,
me queda dividido el triángulo isósceles en dos triángulos rectángulos iguales. Por lo tanto, saco uno de estos triángulos rectángulos, cualquiera de los dos, porque es lo mismo. Fíjense que la base me queda dividida en dos partes iguales. Por lo tanto, me queda este triángulo rectángulo, donde esto mide 6 centímetros, que era la altura. Esto 4, porque me quedó dividido el 8 en 2. Y el lado que sería en este caso la hipotenusa del triángulo. Acuérdense que la hipotenusa es siempre el lado que se opone, está opuesto al ángulo recto, ¿sí? Además siempre es el lado más largo del triángulo rectángulo. Bien, entonces aplicó el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras sirve para averiguar o un cateto o la hipotenusa. En este caso vamos a averiguar la hipotenusa. Entonces, lado al cuadrado es igual a 6 centímetros al cuadrado más 4 centímetros al cuadrado, que son los catetos. Hago el cálculo, 36 centímetros cuadrados más 16 centímetros cuadrados, hago la raíz cuadrada y me da aproximadamente 7,2. Porque en realidad me había dado 7,21, no. Pero como quiero redondear en dos cifras, como este es 1, este 2 queda igual. No le tuve que sumar, me quedó igual. Por lo tanto, me quedó que el lado es de 7,2. O sea que esto mide 7,2 y este también mide 7,2 porque el triángulo es isósceles. Entonces busco el perímetro. El perímetro sería 2 veces ese lado más la base que era de 8 centímetros. Entonces, 2 por 7,2 centímetros me dio 14,4 centímetros, más los 8 centímetros le da la base y me dio aproximadamente 22,4 centímetros el perímetro de mi triángulo isósceles original.